Vamos a mirar una palabra en San Juan, el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 4 versículo 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hasta el versículo 13 hemos leído. Para explicar esta historia de la mujer samaritana, es necesario entender la historia. Si una persona quiere entender, interpretar, escudriñar lo que dice la Biblia, tiene que entender la historia. Tiene que entender la historia. En el mundo existe un coro, que es el coro Gracias. No digo de dónde, de qué procedencia, de dónde es su origen. El coro Gracias, ellos tienen unos maestros instruidos, ellos tienen que como hacer sus presentaciones musicales bien presentadas. Entonces, escuchando, el maestro o la maestra, no estoy muy seguro, les manda a los alumnos del coro Gracia que estudien la historia de la música, que estudien por qué el autor de la canción, de la música que van a interpretar, que van a cantar, por qué pasó, en qué situación se sentía, por qué dedicó o realizó, interpretó esta canción o esta música. Principalmente por eso, para que ellos puedan ponerse en los zapatos de la persona que creó, digamos, la canción, creó la estrofa, ¿cierto? Que creó esa canción, ese coro, por decirlo de una manera. Porque si la persona no entiende con qué sentimiento, en qué momento de su vida se sentía el autor de la canción, el autor de esa persona que hizo esa música, esa canción, si no entiende el motivo, la razón o circunstancia, cómo se sentía el autor, cuando vaya a interpretar, cuando la vaya a cantar, cuando vaya a tocar los instrumentos, va a tratar de hacerlo a su manera, a su propia manera de interpretar. Entonces, en la Biblia está escrita la tradición judía, la tradición hebrea. Si nosotros no entendemos en qué fue escrita la Biblia, principalmente en la tradición israelita, judía, en la tradición hebrea, ¿no? Por redondear, si las personas no entienden eso, al momento de interpretar la Biblia, llegan a una mala interpretación, una mala enseñanza. Entre las malas enseñanzas está el libro de Primera, Segunda y Tercera Epístola de Juan, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la persona que no entiende la historia, no entiende la cultura en la que fue escrita la Biblia en ese momento de la historia, si no entiende, va a dar su propia interpretación. En el caso, muchos predicadores, pastores contemporáneos, predicadores actuales o no tan actuales, al leer este versículo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está en las epístolas de Juan, ¿no? No Evangelio según San Juan, sino en las 3 epístolas de Juan, ¿no?
en las tres cartas de Juan o las epístolas de Juan. ¿Me hago entender? Espero que no se distraigan con los comentarios, ¿no? Entonces, cuando los cristianos o los predicadores o los pastores o predicadores contemporáneos leen este versículo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿cuál es la interpretación que le dan? Ah, si ve, vea, vea lo que ahí dice. Si ve, se da cuenta, si yo pido perdón y confieso mi pecado, Dios me perdona. Pero no es así, no es así. ¿Y por qué? Porque si la base del cristianismo fuera confesar el pecado y fuera pedir perdón y Dios perdona, entonces el Señor Jesucristo, ¿para qué hubiera venido? El Salvador, el Cristo, ¿para qué hubiera venido? ¿Para qué Dios le dio cuerpo? ¿Para qué? Jesucristo padeció en el monte de Getsemaní, orando a Dios y diciéndole a Dios y tomando la copa amarga. Y Jesús le dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces Jesús orando, orando, orando. En la vida de Jesús, solamente una sola vez, Dios no escuchó su oración. Dios la ignoró. Porque en unas horas el Hijo se iba a convertir en maldición. Iba a perecer. Entonces Jesucristo padeciendo látigo, sufriendo con corona de espinas, ¿cierto? Como padeciendo su cuerpo afligido, herido, su cuerpo herido. Entonces todo ese padecimiento, todo ese sufrimiento por nuestros pecados, para redimir por la obra redentora a la humanidad, entonces, ¿para qué padeció? ¿Para qué vino? ¿Para qué tuvo que sufrir todas esas cosas? ¿Para qué tuvo que padecer? Si solamente por pedir perdón y confesar mi pecado, entonces ya Dios me perdona, entonces Jesucristo, ¿para qué padeció? Entonces, esta interpretación es mala interpretación, porque lo está interpretando a su manera. ¿Me hago entender? Entonces, entonces decir que porque Dios, al nosotros confesar nuestro pecado, Dios nos perdona, está mal. Porque en la religión católica, los budistas y entre otras religiones más, tienen algo en común. Confesar el pecado, pedir perdón y dar algo a cambio como demostración de estar arrepentido y pedir perdón. Entonces una persona se siente arrepentida, confiesa su pecado y a cambio da algo, entrega algo, da algo. Entonces, si la religión del cristianismo fuera, si la base del cristianismo, por decirlo de una manera, decirlo de otra forma, fuera eso, entonces no habría ninguna diferencia entre los budistas, católicos y otras religiones. No habría diferencia. En ese punto todos tendrían algo en común, ¿cierto? Entonces, la base de la palabra cuando dice, si confesamos nuestros pecados y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Limpiarnos de toda maldad. El sinónimo en griego de la palabra confesar, ¿cierto? La palabra griega de la palabra confesar, el sinónimo es reconocer. ¿Reconocer qué? Que es pecador. Ay, disculpen. Reconocer que es pecador. Es lo primordial. Claro, un joven puede sentirse arrepentido, ¿cierto? Ay, yo cometí tal maldad, cometí tal pecado, yo me siento arrepentido. Está bien, porque es un principio al conocimiento de la verdad, a la salvación, un camino a la salvación. Pero es solamente un principio. Pero estando nosotros en este mundo, si alguien comete algún delito, tiene que, por leyes judiciales, ¿cierto? Por leyes del Estado, si alguien cometió algún delito, tiene que pagar su delito, tiene que pagar su pecado. Entonces sí, una persona se puede sentir arrepentida. Espero que no se distraigan con los comentarios. Una persona se puede sentir arrepentida por algún acto, por algún pecado que ha cometido, pero ese pecado Dios estableció, ¿cierto? Dios estableció un pago con sangre. Dios nos ha dado la sangre a nosotros para poder redimir nuestro pecado. La Biblia dice en Levítico, en Hebreo y en otra parte de la Biblia que no me acuerdo, que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Amén.
Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, no solamente con pedir perdón y sentirse arrepentido, Dios lo va a perdonar. No, tiene que pagar con muerte. En Romanos también lo dice, que la paga del pecado es la muerte. La muerte demanda derramamiento de sangre. En Levítico, en Romanos, en Hebreos. Así la Biblia lo enseña. Entonces, así como un joven, digamos que alguien aquí se puede sentir arrepentido, ¿cierto? Alguien que esté escuchando esto, se puede sentir arrepentido de algún pecado, de algún delito o de algo malo que ha hecho, está bien, porque es el principio, porque está reconociendo, por lo menos tiene sensibilidad y está reconociendo. Es el principio. Esta persona ha dado el primer paso, el primer paso. Entonces, dando el primer paso, si este joven, digamos que un joven, cometió algún delito, algún pecado, esta persona tiene que pagar con cárcel, tiene que pagar una multa o un comparendo para poder limpiar o quitar esa maldad que ha hecho, ese delito que ha hecho o que ha delinquido. Entonces, para poder quitarse ese peso, ese pecado de encima, ¿cierto? Esa maldad que ha hecho, es necesario que lo pague. Si una persona va en carro y se pasa el semáforo en rojo, ¿cierto? Esa persona, el policía lo va a detener, sí o sí. ¿Por qué? Porque cometió una violación, una infracción. Entonces el policía lo llama y le dice, venga para acá fulano o fulana. Entonces le dice, mire, ¿qué pasó? ¿Usted por qué se pasa el semáforo en rojo? Y el joven le dice, discúlpeme, perdóneme. La persona dice, perdóneme. Pero la persona, el policía, le va a decir, sí, yo lo perdono. ¿Pero qué hace? Saca su libreta y le hace un comparendo, una infracción que tiene que pagar con dinero. Que tiene que pagar con dinero o no sé con qué otra cosa se debe de pagar. Entonces, explicando la palabra, también cuando un joven, ¿cierto? Continuando con la explicación de la palabra, cuando un joven reconoce su falta y le pide perdón al policía, el policía le demanda un pago, ¿cierto? Le demanda una demanda. Y este tiene que cumplir con ese pago para que eso sea quitado, para que su pecado o su infracción o su violación sea quitada, sea removida. De la misma manera, si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, es porque en Dios está la salvación. En nuestro Señor Jesucristo, en Dios está nuestra santificación, nuestra sabiduría. En nosotros mismos no. Entonces, cuando la Biblia dice de esa manera en ese versículo es reconocer, ay, yo soy pecador, yo soy pecadora, mi naturaleza es esto. No puedo dejar de ser lo que soy, mi naturaleza. Ese es el primer paso hacia conocer la verdad, hacia recibir la salvación. En primera y segunda y tercera epístola de Juan también se habla, el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿por qué fue escrito la primera, segunda y tercera epístola de Juan? Porque el apóstol Juan luchaba contra doctrinas que no venían de parte de Cristo, no venían de Dios. Entonces él luchaba. Y precisamente en ese versículo que acabamos de decir era con los gnósticos. Los gnósticos era una religión mezclada con fantasía, mezclada con algo divino, con conocimiento. Entonces los gnósticos creían que eran seres de luz, seres puros que no pecaban, porque ellos tenían un conocimiento. Amén. Ellos tenían un conocimiento. Y por tener este conocimiento ellos pensaban, nosotros no tenemos pecado. Nosotros nunca vamos a pecar. Entonces para ellos nada era pecado. Para los gnósticos. ¿Cierto? Para este tipo de personas el apóstol Juan escribió primera, segunda y tercera epístola de Juan y Evangelio según San Juan. Amén. Entonces, cuando les decía de esta manera, ustedes dicen que no tienen pecado, pero es mentira, porque están en un cuerpo de carne. Aquel que diga que tiene pecado, estando en aquel que no diga que tiene pecado, le está haciendo a Dios mentiroso y la verdad no está en esta persona. Porque estas personas, estos gnósticos, esta mezcla de religión de los gnósticos, ¿cierto? Porque los gnósticos son una mezcla. Ellos en realidad no tenían nada que ver con Cristo, no eran discípulos de Cristo.
por un conocimiento divino, en eso se basaban, que ellos eran seres que nunca pecaban y que para ellos podían tener una vida de libertinaje, haciendo lo que se les dé la gana. Pero no eran discípulos de Cristo. No son. Amén. Entonces, viendo de esta manera, podemos ver en algunas epístolas del apóstol, donde él relata las guerras, luchas contra doctrinas, con creencias falsas. Entonces el apóstol Juan, luchando contra estas doctrinas, él exponía la palabra porque el apóstol Juan era uno de los apóstoles que tenía contacto directo con el Señor, con Jesucristo, que él estuvo presencialmente, él lo vio, él lo conoció y él habló con él. Es un apóstol, es un salvo. Él presenció y vivió una vida al lado del Señor. Después de que el Señor se fue, el Señor Jesucristo subió al cielo, ahora a él fue encomendado también el Evangelio. Entonces, si nosotros no entendemos la historia, podemos pensar, si ve, aquí en la Biblia dice, es que si usted dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en usted, no está en la persona. Pero hay que entender el contexto de la historia. Así como cuando hablamos de la mujer samaritana, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 9. Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué dice de esta manera? Porque en el reinado de Jeroboam, el hijo de Salomón, descendiente también del rey David, bueno, por ahí más o menos va, los ancianos, los únicos que quedaron, los ancianos, los 12 representantes de cada tribu de Israel, de Israel, le dijeron, nosotros amamos mucho y queremos mucho a su padre Salomón, queremos mucho también al rey David, pero por favor, usted siendo de la tercera, porque Jeroboam es el tercer hijo, o sea, la tercera generación del rey Salomón. Entonces, ahora sí, los ancianos le decían, por favor, en sus primeros años de reinado, no nos haga trabajar, háganos descansar, porque su padre Salomón, también el rey David, ellos nos forzaron a construir el templo, a edificar, a trabajar, a esforzarnos, pero por favor, en los primeros años de su reinado, déjenos descansar, en sus primeros años. Entonces, Jeroboam, si mal no me equivoco, ¿no? No sé si lo pronuncié bien, él se puso a pensar y le dijo, déjeme pensar por 3 días y después regreso. Él se puso a pensar y puso a consultar con los jóvenes que habían crecido con él. Entonces les dijo, bueno, ¿qué debo hacer? Porque los ancianos me están diciendo tal cosa. Entonces los jóvenes les dijeron, no, pero usted qué le va a hacer caso a cosas de viejos. ¿Usted qué le va a prestar atención a consejo o cosas de viejos? Usted tiene que predominar, mostrar su poder como una persona, ¿no? Amén. Como una persona que entra a la presidencia o al reinado, ¿cierto? En nuestros países, cuando alguien sube al poder, a la presidencia, esa persona, ¿qué quiere hacer? Demostrar su fuerza, ¿no? Su valentía, su poder. Quiere mostrar su poder. Entonces, estos jóvenes le aconsejaron de esa manera, no haga eso. No le haga caso a ese consejo de esos viejos. Usted tiene que demostrar su poder, su valentía, su fuerza, tiene que demostrar. Entonces, él regresando le dijo, mire, mi dedo es más grande que el cinturón de... Bueno, no sé cómo, esta parte no sé cómo decirlo, se me olvidó. Entonces, viendo la reacción, los ancianos, los representantes de cada tribu, viendo que el descendiente del Salomón, en el reinado de Jeroboam, del reinado del norte, vieron que no tuvo la mejor recibimiento del consejo que les había dicho, entonces ellos se hartaron, se enojaron y le dijeron, no, nosotros nos vamos a separar de usted y vamos a crear un mejor reinado que este. Entonces se separaron 10 tribus y conformaron lo que es Judá. Entonces ellos dos eran una sola tribu, los de Samaria y los de Judá eran uno solo, pero ellos se separaron y decir, bueno, para no decir que somos israelitas,
Para no decir que somos israelitas hebreos, para no colocar el mismo nombre, vamos a llamarnos los de Judá, la tribu de Judá. Somos los de la parte de Judá. Entonces se separaron Judá y Benjamín. Se separaron del reinado donde estaba Jeroboam. Entonces, viendo de esta manera, ellos, la pelea entre ellos principalmente, entre los de Samaria, es decir, el reinado que acabo de contar, y los de Judá, es decir, los que se separaron, los que se rebelaron contra el reino de los descendientes de David, de su padre Salomón, el hijo de la tercera generación del padre de Salomón. ¿Sí me hago entender? Al momento de separarse, la pelea entre ellos básicamente es por el monte Gerizim y el monte Ebal. Entonces, los de Samaria, ellos tienen un punto. Los de Samaria dicen, nosotros somos verdaderos israelitas. Pero aconteció que los asirios, sucedió que los asirios, que vivían en una parte, mandaron a algunas personas a Samaria para mezclar la sangre, mezclar la raza, porque ellos eran muy fuertes, los samaritanos. Entonces enviaron algunas personas de los asirios, amén, amén, enviaron algunas personas de los asirios a Samaria para poder disolver la raza. Entonces, estando divididos Judá y Samaria, y habiendo acontecido esta mezcla de raza por razones políticas, ¿no? Ellos, los de Judá, al entender esto, estos los de Samaria se mezclaron con los asirios. Estos yo sí sabía. Entonces, con más razón y con más veraz, los de Judá se aferraban a decir, nosotros somos los verdaderos israelitas, los que son de Samaria no lo son. Ellos son inmundos, ellos son puercos, son cochinos, ellos están en la inmundicia. Amén. Entonces, los samaritanos pensaban, el monte Gerizim es el verdadero monte donde se debe adorar a Dios. Porque en el monte Gerizim fue donde nuestro patriarca Jacob abrió el pozo, donde las promesas de Moisés, las bendiciones de Moisés fueron dadas en el monte Gerizim. Pero los de Judá que dijeron, no, el monte Ebal o el monte Sión es el verdadero monte, lo que sería el monte Morías, que actualmente históricamente sería el monte Sión o el monte Ebal. Ellos decían, no, aquí en este monte, en el monte Ebal, es el verdadero monte donde se debe adorar a Dios, porque aquí fue donde Abraham ofreció a su hijo en el holocausto y Dios le dijo que lo detuviera y que le iba a dar un cabrito, un carnero. Entonces aquí fue donde Abraham pasó esto y pasó lo otro, entonces aquí fue donde se debe adorar a Dios. Entonces había una disputa entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Pero el monte Gerizim y el monte Ebal estaban distanciados de un valle. Entonces, en el tiempo de los samaritanos, bueno, todavía existen, ¿no? En el tiempo de los samaritanos, gracias a Alejandro Magno, un hombre llamado Alejandro Magno, en el siglo VI antes de Cristo, con los samaritanos, ellos construyeron el edificio, el templo, un edificio tan precioso que adoraban los mismos de Samaria, los samaritanos. Entonces, entre ellos decían, mire, aquí está el templo, aquí es donde se debe adorar a Dios, allá en el monte Ebal, en el monte Sión, ustedes dicen tal cosa, que allá se debe adorar a Dios, pero aquí es. Pero sucedió que en un tiempo más adelante, por la dinastía Asmonea, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Juan Giscano, sino Juan Gicano, por la dinastía Asmonea, el principal sacerdote, uno de los principales de la dinastía Asmonea, el principal sacerdote, por causa de esta dinastía o este reinado, destruyeron el templo de los samaritanos, donde ellos pensaban, no, aquí es donde se debe adorar a Dios. Amén. Espero que no se distraigan con los comentarios. Amén. Entonces, por culpa de esta dinastía Asmonea, de este Juan Hicano,
Entre los samaritanos y los judíos, los de Judá, la enemistad creció más. La enemistad, la pelea entre ellos creció más. Entonces, entre ellos estaba la pelea, entre ellos estaba la discusión. Entonces, por eso Jesús, si miramos en el versículo Juan capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces la mujer samaritana, entre ella hay una defensa, hay un escudo, una resistencia. Vamos a leer el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dadme de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, cuando la mujer, ¿por qué dice que a la hora sexta? Vamos a mirar versículo 3, y salió de Judea, es decir, nuestro Señor Jesucristo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque consideraban pasar por Samaria, si iba de Galilea, del norte, al sur, que está Judá, para los judíos, para los samaritanos, es como inmundicia pasar por Samaria. Entonces los de Judá, o los de Galilea, los de Judá, los judíos, para poder ir al otro lado, al otro extremo, tenían que cruzar y dar una vuelta con tal de no pasar por Samaria, porque les parecía que era inmundo, era sucio. Entonces Jesús rompió esa tradición. Siendo judío, él no defendió su cultura y no defendió los samaritanos, no defendió nada de eso. Él pasó por Samaria, él rompió esa tradición, rompió esa barrera. Estaba determinado de esta manera, estaba escrito así. Estaba determinado, establecido. Entonces, viendo esta palabra, dice, y salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Estaba en el sur, pero quería ir al norte, donde está Galilea. Entonces, para los judíos, pasar por Samaria era eso, inmundicia. Entonces, vino pues a una ciudad llamada Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Es decir, nuestro Señor Jesucristo salió a una hora específica, pero la mujer samaritana también salió en una hora en específico. En la tradición judía o hebrea, en el contexto histórico, la naturaleza de las mujeres es salir, ¿no? Pasear, que ir al centro comercial, ir de shopping, ir a comprar, ¿no? O si no quiere, o si no tiene dinero para comprar, ir de shopping, pues por lo menos puede ver, ¿no? Ir a comer un helado, hablar con sus amigas, ¿cierto? Entonces poder como caminar, desestresarse, liberarse, ¿cierto? Entonces cuando esta mujer samaritana salió al pozo es porque ella tiene sed. Entonces al ella tener sed, ella salió a una hora en específico porque en la tradición, en la historia, pues para las mujeres un punto de encuentro es el pozo. Pero esta mujer samaritana vino a una hora en específico donde ninguna mujer, nadie, podía venir y encontrarse con ella para hablar con ella. Ella oculta algo. Ella está ocultando algo. Pero Jesucristo también, a una hora en específico, también a ella la esperó. Amén. A ella la esperó. Jesucristo sabe que esta mujer está ocultando algo. ¿Qué está ocultando? Bueno, tiene sed, ¿no? Principalmente tiene sed, pero tiene sed espiritual, tiene un vacío, tiene una sed espiritual. Si va al pozo es porque tiene sed, quiere tomar agua, pero si va sola y no quiere encontrarse con nadie es porque no quiere que nadie la descubra, nadie se dé cuenta de algo que ha hecho, algo que esté pasando con ella, y ella siente en su situación una sed, un vacío. Entonces Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Pero le dice, pero ¿cómo te voy a dar de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Entonces Jesucristo hablando con ella, ¿qué dice? Versículo 11, Juan capítulo 4. La mujer le dijo, Señor, no tienes
con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús dijo, y Jesús respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Hasta aquí. Hasta aquí podemos ver que la mujer samaritana no quería atenderlo, no quería ignorar a Jesucristo, porque es un hombre que es judío y es alguien que nunca lo había visto, nunca lo había conocido. Entonces quería despacharlo, quería decir, bueno, dígame dónde está esa agua, dígame a ver dónde, para no tener que volver acá. Entonces Jesús nuestro Señor Jesucristo viendo que esta mujer ya bajó su guardia, su resistencia, le dijo, ve y llama a tu marido y cuando lo encuentres, ven acá conmigo. Ahí fue el golpe directo porque ella ya bajó su guardia, bajó su resistencia. Ya no quería como irse rápido, como coger el agua y hablar con Jesucristo y irse rápido, sino ahora como que le llamó la atención. Jesucristo atrapó su atención, la sujetó y le dijo, ve y trae a tu marido, y llama a tu marido y ven y tráelo. Pero ¿qué dice la mujer? Respondió Jesús y dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has respondido, no tengo marido. Entonces, esta mujer samaritana que estaba ocultando eso, no tenía marido, pero tenía 5. Vamos a mirar el versículo 18. Dice la mujer, porque 5 maridos has tenido, a nuestro Señor Jesucristo dice, perdón, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Si estuviéramos en un teatro, haciendo una obra teatral, la mujer, ¿cómo se expresaría? ¿Cómo hablaría de esta manera? Con nervios, con espanto, ¿cierto? Con temor, diciendo, ¿cómo esta persona sabe que tengo 5 maridos y que con el que estoy ahorita no es mi verdadero marido? ¿Es mago? ¿Es adivino? Entonces, ella aterrorizada o sorprendida, le dijo a la mujer, versículo 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Entonces ella, espantada, como quedando al descubierto, pudo ver que este Señor Jesucristo, que este judío que no conoce, leyó su vida, pudo visualizar su vida de una manera transparente y pudo darse cuenta. Y le dijo, Señor, a mí me parece que usted es profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, la mujer samaritana sigue defendiendo su tradición, su cultura, diciendo, no, en este monte, que dice el versículo, nuestros padres adoraron en este monte, es decir, en el monte Gerizim, que nuestros padres adoraron en el monte Gerizim. Aquí fue abierto en este monte, en esta área donde estamos, porque estaba Jesús y la mujer samaritana, aquí fue abierto el pozo de Jacob. Y allá está el monte Gerizim. Pero vosotros decís que en Jerusalén, es decir, donde está Judá, Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús, ¿qué respondió? Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoráis lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Los samaritanos, al haberse separado, ¿cierto? Al haberse aislado, y los de Judá, ellos se levantaron una resistencia. Ellos en la Biblia consideran el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, porque ahí se habla bien, por así decirlo, pero después de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, a partir de ahí se habla de la relación de los hijos de David, de los israelitas, de los de Judá,
se habla a favor de ellos. Entonces ellos decían, no, 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 no. Solo vamos a considerar los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, 5. Los demás libros no, porque tienen relación con David, con los de Israel, con los de Judá. Entonces ellos rechazaron el resto de la Biblia. Entonces, viendo de esta manera, dejando este paréntesis, volvemos. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque está escrito en la profecía de que el Salvador iba a nacer en la tribu de Judá, que iba a ser judío. Entonces, con más razón, los samaritanos rechazaban todo eso, los de Samaria, porque iba a nacer en Judá. Entonces, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, decir que un templo es templo de Dios está mal, porque antiguamente el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, se asentaba o se quedaba en casas de material noble. Pero estas casas o estos edificios o estos templos habían sido contaminados, corrompidos. Entonces estos fueron destruidos, fueron quemados, fueron destruidos. Entonces Dios estableció un mejor templo donde pueda morar el Espíritu Santo. ¿Y en dónde? En los salvos. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así dice la palabra. Entonces, ¿dónde puede morar el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, en el alma, en el espíritu de un salvo, de un cristiano genuino, de un hijo de Dios genuino. Ese templo es mejor porque no puede ser corrompido, no puede ser destruido. Por eso la Biblia dice que no temáis aquel que pueda destruir el cuerpo, sino aquel que pueda destruir el alma, el espíritu. No temáis al que pueda arrebatar o matar el cuerpo. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, viendo esta palabra de acá, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Si se dan cuenta, en espíritu aparecen E minúscula. Cuando aparece espíritu con minúscula, se refiere al espíritu humano, al espíritu de nosotros. Y continúa diciendo, y en verdad, porque también a Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Cuando dice Dios es espíritu, ahí aparece en mayúscula, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, decir que un templo es un templo de Dios, es que el único lugar de adorar a Dios es en el templo tal, está mal, estaría judaizando. Y eso es un error, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, pueden haber templos donde se puedan escuchar música para eventos, templos para comer, templo para hacer otras actividades, pero decir templo de Dios a un edificio es mentira. Nosotros estamos acá, nosotros aquí que estamos compartiendo, esto es iglesia, pero no es el edificio que es la iglesia, sino que ustedes conforman la asamblea de la iglesia, la asamblea de los justos, la reunión de los justos, de los salvos. Estoy hablando con los hermanos, ¿no? Entonces, la iglesia es una asamblea, una reunión de justos, de salvos. Eso es la iglesia. Cuando están reunidos, eso es la iglesia. Por eso nosotros debemos mirar bien que decir templo a algo sería judaizar. Vamos a mirar el versículo 24 de Juan capítulo 4. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, viendo esta palabra, nosotros tenemos el culto, ¿no? Los domingos, el culto aquí. También tenemos las predicaciones, ¿no? En la iglesia. Eso es un culto, ¿cierto? Como una asamblea, una reunión, donde se escucha y el tiempo de escuchar la palabra. Pero también durante la semana hay lo que es el devocional, el culto de oración, ¿cierto?
para que podamos recordar la palabra. Pero nosotros mismos debemos tener un culto, ¿cierto? Debemos tener como una conexión entre el espíritu mío y el espíritu de Dios. Debe haber una conexión, debe haber una conversación y una respuesta entre mi espíritu, mi corazón, y entre el espíritu de Dios y el corazón de Dios. Debe haber una comunicación de ambos lados. Si nosotros estamos en el culto los miércoles o los domingos, ¿cierto? O estamos en tiempo de devocional, estamos conectándonos, teniendo un tiempo de conexión con Dios. Eso es un culto. Pero personalmente debemos, en lo privado, ¿cierto? En lo secreto, debemos buscar a Dios. No haya ninguna distracción, buscar a Dios, para que nuestro corazón, ¿cierto? Nuestro espíritu pueda conectarse con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, y pueda haber una respuesta, una petición, una respuesta, un mensaje, otra respuesta, va y venga, una conexión. Pero si la conexión entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios es basada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, la conexión, el mensaje no tiene nada que ver, porque Dios es espíritu, Dios no tiene sexo, Dios no tiene cuerpo de carne y hueso, Dios no se maneja como nosotros, con sentimientos, con emociones. Entonces muchas personas cuando van a un culto, van a una congregación, a una iglesia cristiana, se acostumbra en la predicación, a medida que va predicando el pastor, se pone una música. Entonces, cuando el pastor se pone muy sentimental, suben la música, entonces las personas como escuchan, ay, estoy siendo tocado por el Espíritu Santo, estoy sintiendo que el Espíritu Santo está obrando en mí. Ay, por por la música, porque siente emociones, siente sensaciones, siente un sentimiento, un sentimiento profundo lo está sintiendo y piensa que está conectándose con Dios, que Dios está tocando su corazón y que Dios, que el Espíritu Santo se está manifestando. La persona piensa eso, pero es mentira, porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 24 de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu, con mayúscula lo dice, y los que le adoran en espíritu, ahí aparece en minúscula, y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si yo o tú vamos a una iglesia y nos sentimos así tocados por el Espíritu Santo, sentimos que Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo mora en nosotros por sensaciones, sentimientos, emociones, no es verdad, porque no hay una verdadera conexión entre espíritu y espíritu en verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero muchos están acá solamente por obligación. Algunos están acá porque quieren debatir. Otros están acá porque quieren pelear conmigo. Decirme, no, usted está mal, usted está equivocado, usted qué está diciendo, qué inventos dice, usted se le zafó un tornillo de la cabeza, usted no sabe lo que dice. Entonces la persona está aquí no como un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, no, está con un propósito de atacar, de una actitud de juez, decir, una actitud de juez diciendo, este muchacho, este hombre, ¿qué está diciendo? Déjeme, yo le explico porque creo que está confundido. Otras personas u otros hermanos o amigos invitados están escuchando esto simplemente porque quieren sacar como la obligación de lado. Amén. Decir, bueno, yo estoy aquí escuchando la predicación porque es necesario, pero solamente lo hacen por cumplir. Amén. Amén. Entonces, si una persona, esto lo escuché, esto lo escuché, una hermana en México, no sé cuántos años tiene, creo que tiene más de 30 años o 40 años, eh, ella quiere casarse. Entonces al pastor le decía, al siervo de Dios que está en México, le decía, por favor, acuérdese de mí. Cada vez que había un matrimonio, un casamiento, le decía, pastor, acuérdese de mí. Entonces el pastor se sentía presionado porque decía, no, ¿y ahora qué hago con esta mujer? ¿Qué hago con esta hermana? Entonces, cada vez hablaba con el pastor para poder pedirle o decirle que se quería casar con alguien. Hasta que llegó un momento y le dijo el pastor, bueno, ¿usted tiene alguna preferencia? Entonces la hermana le dijo, no, si es africano, coreano, japonés, si es estadounidense, si es de otro país, no importa. Entonces el pastor le dijo, bueno, ya teniendo plena libertad, entonces escoja mejor usted y tráigalo.
Entonces cuando lo trajo pudo hacer la celebración del matrimonio. Pero en la celebración del matrimonio lo hicieron a lo civil. Entonces en esta celebración del matrimonio, ¿será que la hermana va a estar dormida, va a estar durmiendo, va a decir, ay, disculpe, perdóneme, es que estuve dormido y no dormí muy bien, ¿será que me puede explicar? ¿Me puede volver a repetir? No, va a tener toda su atención al evento, al matrimonio, a lo que está presentándose en ese momento. No va a estar durmiendo, no va a estar haciendo otra cosa. Entonces, muchas personas toman en poco la predicación, toman en poco el culto cuando son los domingos o los miércoles o por las mañanas en los devocionales, toman en poco la escucha de la palabra y algunos menosprecian, se sientan atrás, otras personas hacen otra cosa, están en el celular, se sientan de una forma casi acostada, o sinceramente están escuchando música y al mismo tiempo escuchando la prédica. No le están dando no le están dando la importancia a Dios. Si se portan de una forma seria con Dios, Dios se tomará serio con ustedes. Dios puede ver, tú me honras, tú te tomas en serio mi palabra, tú te tomas en serio la iglesia. Entonces yo te voy a bendecir, yo te voy a honrar. Pero si no ponemos en serio, en primer lugar, a Dios, más grande a Dios, entonces Dios nos tendrá en poco. Cuando Dios ve a alguien que se toma en serio, que se quiere acercar a Dios, Dios puede ver que esa persona está en espíritu y en verdad, está concentrado, ve que está dispuesto, entonces Dios se acerca, Dios le bendice. Si esta persona se acerca, Dios le bendice, Dios le honra, Dios le honra. Entonces, vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 27. Creo que esta predicación se va a extender. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Entonces dice que los creó a su imagen, ¿cierto? A su semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios no tiene cuerpo de carne, no tiene sexo, no es hombre ni mujer, nada de eso. Él no tiene carne ni hueso. Entonces decir que somos a imagen de Dios no se refiere a lo que tenemos nosotros como nariz, boca, ojos, oreja, hombros, brazos, piernas. No, nada de eso. Solamente se refiere al espíritu. Dios es espíritu. Dios sopló el espíritu en nosotros. ¿Cuál es la imagen de Dios? En espíritu. Vamos a mirar Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el Antiguo Testamento, como fue escrito en hebreo, en la filosofía hebrea no consideran que el alma y el espíritu son cosas diferentes, además del cuerpo. Amén. Sino que ellos dicen, la filosofía hebrea, dicen que el alma y el espíritu son una sola cosa. Entonces son un mismo acontecimiento. Entonces dice esta palabra de acá, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue un ser viviente, sopló, ¿cierto? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. ¿Por qué? Porque ¿en qué parte de la Biblia aparece que Dios le dio alma a los animales, a las bestias? ¿En qué parte de la Biblia aparece? No aparece. La única parte en que Dios sopló aliento de vida, el alma, el espíritu, es en el ser humano. Sopló en su nariz. Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿no? Amén. Pero los animales, las bestias también tienen alma. Tienen algún grado de inteligencia. Nosotros tenemos más por ser humanos. Pero los animales tienen un poco de inteligencia, también tienen alma, también sienten, también tienen sentimientos. Pero en la filosofía griega dice que el alma, cuerpo y espíritu son tres cosas distintas en una misma cosa. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 15, donde está el versículo 45.
Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué dice este versículo? Así también fue escrito, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Según la filosofía hebrea, es alma viviente, alma y espíritu, alma viviente. Filosofía griega, alma, cuerpo y espíritu. Entonces dice, el postrer Adán, es decir, Jesucristo, el primer Adán fue Adán, y el postrer Adán, el segundo Adán, es Cristo. Dice, espíritu vivificante. Entonces, en el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, ¿cierto? En arameo, en griego, fue escrito en griego, dice alma, cuerpo y el espíritu, según la filosofía griega, el alma y cuerpo y el espíritu son cosas diferentes en un mismo cuerpo. Pero en la filosofía hebrea, alma y espíritu son una sola cosa en común, más el cuerpo. Entonces, viendo de esta manera, vamos a mirar Eclesiastés capítulo 3, versículo 19. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19. Acá hay un versículo que los testigos de Jehová utilizan mucho para las personas que no conocen mucho de la Biblia, para poder embolatarlo, para poder como desviarlos a personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, para poder distraerlos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Hasta ahí. Hasta ahí el versículo se puede entender, hasta ahí leen los testigos de Jehová. Y pueden decir, si ve, cuando una persona muere, también es porque un animal muere. Y si un animal muere, es porque una persona también muere. No hay ninguna diferencia. Tienen en común, pero no hay ningún juicio. No es que una persona muere y va a juicio. No existe eso. No existe el juicio que habla la Biblia. No existe eso. Entonces piensan que como el animal muere y su alma, su espíritu, su cuerpo, su alma y su espíritu, su alma y su cuerpo vuelven al polvo, entonces también el hombre vuelve al polvo. Entonces, si miramos los versículos más adelante, nos podemos dar cuenta, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que está mal. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres, de los hijos de los hombres, sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Hasta el versículo 21 he leído. Entonces, cuando los testigos de Jehová solamente se quedan con el versículo 19, dicen que no hay juicio, que no hay ese juicio. Pero si miramos el versículo 20, versículo 21, nos podemos dar cuenta, es totalmente distinto. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el animal cuando muere vuelve al polvo, su alma vuelve al polvo, pero el espíritu que Dios sopló en la nariz del hombre, aliento de vida, ese espíritu, esa esencia, esa imagen de Dios vuelve a Dios que lo dio. Es decir, el cuerpo del ser humano vuelve a la tierra, pero el espíritu que Dios le ha dado a la persona, al ser humano, vuelve a Dios. No es que se quede en la tierra y vuelva al polvo de la tierra. Los animales también fueron tomados y creados de la tierra. Y nosotros los seres humanos también, tanto como seres humanos como animales, también hemos sido tomados y creados de la tierra, del polvo de la tierra. Amén. Amén, amén. Entonces, viendo de esta manera, podemos entender alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. El alma, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y la tierra, el cuerpo, vuelve a donde fue tomada. Entonces, viendo de esta manera, vamos a regresar a Juan capítulo 4, donde la palabra dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4. Vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 4,
Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu y en verdad. También el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿cierto? Nuestro corazón debe tener una conexión, debe tener un tiempo en donde podemos realizar, un tiempo donde podamos realizar nuestro propio culto, es decir, buscar a Dios, tratar de conectarnos con Dios en espíritu y en verdad, que haya un mensaje, una respuesta, un mensaje, una respuesta, va y venga, una respuesta. De un lado, desde mi espíritu al espíritu de Dios, haya una ida y vuelta, desde mi corazón al corazón de Dios, la voluntad de Dios. No por mis emociones, no por nuestros sentimientos, no por nuestras sensaciones, por nuestras emociones y sentimientos, no, sino por espíritu y en verdad. Aquellos adoradores que pueden adorar en espíritu y en verdad. Dice, vamos a leer el versículo 25. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces, es cierto, no en este monte Gerizim, no en este monte Ebal, que los de Judá pensaban, también decían lo mismo, que en el monte Ebal, o el monte actualmente Sión, que antes se llamaba el monte Morías, actualmente se llama monte Sión, decían en este monte, en el monte Ebal, en el monte Sión, aquí es donde se debe adorar a Dios. Los de Samaria, no, es aquí en el monte Gerizim, allá no. En Jerusalén no, en el monte de Jerusalén, allá no, en ese monte no. En el monte de Jerusalén no, en el monte Gerizim es el lugar donde se debe adorar a Dios. Entonces la mujer samaritana le dijo, sí, es cierto, no se puede adorar en un lugar específico a Dios. En cualquier parte, cualquier persona redimida por la sangre de Cristo, salvado del pecado por la obra redentora de Cristo, justificado por la obra de Cristo, justo, santo y perfecto, aquella persona, aquel creyente, puede adorar donde quiera. Vendrá la hora donde los verdaderos adoradores, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dice la palabra. Entonces la mujer le dice, sí, es cierto, pero cuando venga el Cristo, el Salvador, nos declarará todas estas cosas. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 27, entonces en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahí en este momento ella recibió toda su guardia, toda su resistencia, se bajó. Jesucristo, poco a poco que iba hablando con ella, le iba compartiendo, le iba hablando la verdad, la palabra. Yo soy el Cristo, yo soy el Salvador con el que habla contigo. Entonces la mujer sorprendida, aterrorizada, corrió rápido y le habló a las personas de su ciudad, de su barrio, por así decirlo. Vamos a leer el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, ya tengo una comida que comer, vosotros no sabéis. Hasta el versículo 32. Entonces, viendo de esta manera, la mujer samaritana tenía algo que ocultar. Esta mujer tenía algo que no quería decir, algo que estaba calladita, calladita. No quería que nadie se enterara. Pero Jesucristo lo sabe. Jesucristo conoce el corazón de esta mujer y de nosotros. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Entonces, viendo de esta manera, esta mujer al principio despreciaba, por causa de la historia de la enemistad entre los samaritanos y los judíos, esta resistencia entre ella, que se levantó en contra de Jesús, fue disminuyendo, fue bajando, fue bajando, fue bajando, y ella pudo recibir la palabra de vida, el agua de vida, un agua que no le va a permitir volver a tener sed. Desde aquí en esta historia podemos encontrar muchas enseñanzas
Muchas podemos seguir compartiendo y predicando, pero no me quiero extender más de lo ya extendido, ¿no? En la predicación, ¿no? Entonces, espero haberme hecho entender. Amén. Entonces, viendo de esta manera, el verdadero creyente es aquel, como dice Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta mujer tenía sed física, pero también tenía sed espiritual. No sé quiénes de acá también se sienten identificados con la historia de esta mujer, pero para Dios es gran felicidad. Dios en este momento está contento, feliz, porque ha revelado esta palabra. Ha revelado esta palabra. Amén. Entonces espero que ustedes puedan recibir esta maravillosa palabra, que puedan haber recibido la maravillosa voluntad de Dios que tiene preparado para nosotros. Qué maravilloso, ¿no? O sea, poniéndome a pensar a profundidad, qué maravilloso es este evangelio. A comparación de otros evangelios de hombres, de otros predicadores contemporáneos, de otros pastores contemporáneos, líderes cristianos contemporáneos, este evangelio es muy diferente. Lo que está escrito es muy diferente. Amén. Entonces, verdaderamente Dios nos ha dado este evangelio, Dios nos ha dado el evangelio, Dios nos ha dado a Jesucristo. Dios nos ha dado la salvación. Amén. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Los encomiendo a ustedes, los encomiendo a ustedes en las manos de Dios, a la palabra de su gracia, y sea lo que Dios quiera con ustedes. Que Dios les permita la revelación de la verdad, el evangelio. Amén. Entonces espero que esta palabra pueda ser, que esta palabra que se les haya compartido haya refrescado su vida, como esta mujer samaritana. Una palabra bastó para sanar. Sin nada más que decir, sin nada más que decir, vamos a orar. Estoy muy agradecido porque ustedes están acá. Por ustedes estar acá me siento muy, muy agradecido. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias. Sea el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno, sea Dios trabajando en la vida de cada uno, que muchas personas puedan recuperar el alma, el espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Dios es Espíritu, Dios es la vida. Pero en Adán nosotros perdimos esa semejanza, esa imagen de Dios, es decir, ese espíritu. El espíritu, ese espíritu en común, ese espíritu de Dios que podían ayudarnos a conectarnos con Dios en Adán, eso fue perdido. Éramos un ser muerto en delitos y pecados. Éramos personas muertos en delitos y pecados, pero por el postrer Adán o el segundo Adán, Él nos dio la vida, Él nos dio el Espíritu de Dios, Él nos vivificó, Él nos dio vida. Ahora, por la muerte entró en el mundo por un hombre, pero por un hombre entró la justicia de Dios, por un hombre entró la vida. Por un hombre entró la muerte, reinó la muerte, pero por otro hombre, que es Jesucristo, entró la vida y reina la vida. Una cosa que en el árbol de la genealogía de Adán, si miramos fulanito de tal, vivió tantos años, engendró hijos e hijas y murió. Desde ahí en adelante podemos ver que la muerte reina, pero si miramos Mateo capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ellos dice fulano de tal engendró hijos e hijas y murió. No, ninguno dice que murió, ninguno dice que experimentó la muerte. ¿Por qué? Porque empezó a reinar la vida. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo dice que todos viven, pero en la genealogía, en el árbol genealógico de Adán, dice que fulanito de tal vivió, engendró hijos e hijas y murió. Hay una comparación, reino de muerte, reino de vida. Genealogía de nuestro Señor Jesucristo, genealogía de Adán. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Padre Celestial, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Pero en versículo 19 dice que el pecado entró en el mundo por la desobediencia, el pecado entró por la desobediencia de un hombre, pero por la
Por esa desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia, no desobediencia no, sino obediencia de uno que es Cristo, los muchos fueron constituidos justos. Por un hombre todos fuimos constituidos pecadores, por la obediencia de uno que es Cristo, fuimos constituidos justos, santos y perfectos. La sangre de Jesucristo nos justificó, nos santificó, nos purificó. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Permite que estas personas puedan en su corazón alumbre la luz del Evangelio, resplandezca la luz de tu palabra, la luz del Evangelio, y puedan entender las maravillosas cosas que Cristo ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a la iglesia, bendice al siervo, bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, bendice a aquellos que se han apartado del camino y que puedan regresar a Dios, tener una vida recta solo por la fe, que ellos puedan regresar a tu evangelio precioso. Bendice a todos, bendice a este humilde servidor, bendice a la persona que está escuchando esto, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado. Sé que me extendí bastante. Si tienen alguna duda o pregunta o inquietud, o solamente quieren hablar conmigo, así me pueden escribir por privado, por el interno. Está en mi perfil principal. Allá pueden encontrar toda la información, lo que necesiten, lo que se les ofrezca. Pueden guardar mi número, escribirme por privado, me pueden escribir por el interno, pero eso sí, no voy a atender llamadas. No atiendo llamadas, solamente mensajes de texto o mensajes de voz. Y ya. Entonces, gracias, hermanos, amigos, invitados, por estar acá. Me siento muy agradecido. Y esto es todo. Chao, chao. Gracias.